sean tus palabras, Señor Padre, y no la mía, Padre. Padre, te pido de igual manera, Señor Padre, que abras cada uno de nuestros entendimientos, Señor Padre, para seguir aprendiendo de ti, Señor Padre, ya que, Padre, aquel que dice que ya lo sabe todo de ti, Señor Padre, está equivocado, Señor. Cada día, Señor Padre, hay cosas que aprender más de ti, Señor, de tu majestad, Padre. Yo te doy gracias, Señor Padre, en este día, Padre, y pongo en tus manos, Señor, este servicio, Señor Padre. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy traigo un tema llamado la esperanza o la esperanza en Cristo. Me imagino que cada uno de nosotros, en el momento que hay momentos donde nos hemos encontrado en situaciones críticas o en momentos difíciles, pero cuando hemos sentido que ya no hay una salida o se cierran las puertas y nos tratamos de rendir o sentimos que ya no hay un camino que seguir, pero de repente vemos que hay una esperanza. Y no estoy hablando, hermanos, de la esperanza o de la novela de la Virgen de Guadalupe, que cuando pasa el milagro te sopla el airecito y se hace el milagro y ahí está la esperanza que tú buscabas. No, el día de hoy vamos a hablar sobre una esperanza muy diferente. Amén. Y me imagino que cada uno de nosotros, al estar entre personas, entre familiares, hemos escuchado la palabra: donde hay vida, hay esperanza. Pero, ¿realmente qué significan esas palabras para nosotros, hermanos? Bueno, podemos pensar que estas palabras nos recomiendan no perder la esperanza hasta el último momento, aun cuando se haya agotado la esperanza o la posibilidad de poder encontrar un camino. Quiero leerles esto que dice el poeta inglés Alexander Pope. Dijo: la esperanza es eterna en el pecho humano. Y también dijo más adelante: la esperanza es un elemento clave en nuestra vida natural y espiritual. Hermanos, podemos tener una idea de lo que es la esperanza o qué significa, ya que realmente hay dos tipos de esperanza. Una, la esperanza natural que te brinda el mundo, o la segunda esperanza que viene de parte de Dios. Muchas de las personas definen la esperanza de esta manera: confianza en lograr una cosa o en algo que ocurre, o algo que significa deseando de tu corazón. La palabra esperanza en Hebreos y en el Nuevo Testamento se refiere a una relación con Dios, por lo que este término expresa confianza, seguridad en un resultado muy futuro, sino en una fuerza divina que presenta solamente el único Dios. Pero la esperanza, hermanos, incluye todo lo bueno, no simplemente lo malo, sino que de Dios puede venir la esperanza buena. Viene de la mano también con la fe, con la confianza que tenemos en Dios, pero también tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros, ya que por nuestra esperanza hemos sido salvados, tú y yo, según la palabra o la Biblia, como usted le quiera llamar. La salvación de la que ahora disfrutamos es mediante el ejercicio de la esperanza y de la fe, como nos lo dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 24 y 25, si me acompañan. Dijo un pastor, Romano lo va a encontrar entre
Génesis y Apocalipsis, ahí va a estar, hermanos. Eso es para que se levanten, hermanos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 24-25, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Hermanos, el deber de esperar con paciencia se argumenta porque la salvación es todavía una cuestión de esperanza y permite que todos los que poseen la esperanza los lleve a esperar con mucha paciencia. A veces muchos de nosotros, y me incluyo yo, no tenemos ese tipo de paciencia y nos desesperamos con cualquier cosita. Quiero leerles esto que dijo William Barclay, que escribió: la esperanza es característicamente la virtud cristiana y es algo imposible para el no cristiano. Y si me acompañan en Efesios capítulo 2 versículo 12, nos dice: recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, aquí nos habla de un tiempo donde estábamos separados tú y yo de Dios. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin un Dios en quien confiar. Amén. En el transcurso de este tiempo que estaré aquí arriba, voy a hablar sobre 5 temas muy importantes acerca de la esperanza. Número 1, ¿cuál es la importancia de la esperanza? La esperanza debe de tener una importancia, hermanos. La esperanza es un don que Dios nos ha regalado a cada cristiano por medio de la salvación. Vamos a retocar más adelante cosas más importantes de la palabra esperanza, ya que se encuentra en la Biblia 129 veces por alguna razón. Si me acompañan a Romanos capítulo 15, versículo 13, la mayoría del tiempo estaremos en Romanos, hermanos, para que no nos vayamos a salir mucho. Romanos 15, 13, aquí veremos la importancia en que la palabra esperanza se relaciona con Dios. ¿Y por qué a Dios se le llama el Dios de la esperanza? Según Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y después veremos también más adelante en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, que allí nos dice que Jesucristo es nuestra esperanza también. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hermanos, usa estas palabras para desearles a sus compañeros de creencia que Dios los llenará de felicidad y paz. Estas cualidades están directamente relacionadas con la esperanza que Dios nos da a cada uno de nosotros y con el poder de su Espíritu Santo. Y más adelante Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, perdón, no les dije que era Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, nos dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Jesucristo no solo es nuestra esperanza, hermanos, sino que también es la esperanza del mundo eterno. No tenemos que ser envidiosos, sino que tenemos que compartir la esperanza
de Dios, hermanos. Porque cada bendición que recibamos de parte de Dios se ha prometido a los justos por medio de Él, ya que Jesús es nuestra esperanza de vida y Él es nuestra esperanza al morir también. Hermanos, Él vino y vendrá de nuevo, lo ha prometido, para proporcionarnos ambas personas que esperan en vidas y paz abundantemente. Más adelante vamos a ver que esa esperanza que estaremos esperando en Dios no nos desilusionará, sino que vendrá con bendición para todo aquel que cree en Dios. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, la esperanza es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana. Esto significa que la esperanza es un don, que nos fue regalado. Esto es el resultado dándose a nosotros mismos por su Espíritu Santo que nos ha hecho capaces de superar con paciencia todas las resistencias del amor permanente o condicional de unos con otros, dentro de la comunidad cristiana o a las afueras también, y nos asegura la vida sin fin con Cristo, junto con Cristo. Estos versículos que voy a anunciar, no quiero ir uno por uno, sino que los puede estudiar en su casa, hermanos. Pero vamos a ver una de las 7 verdades del cristianismo y de las 7 cosas básicas de la unidad cristiana, como por ejemplo en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6, se encuentra la esperanza, se le llama la esperanza bienaventurada. En Tito 2:13 encontramos las buenas esperanzas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 se encuentra una esperanza viva. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 se encuentra una mejor esperanza, segura y firme para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 7 versículo 19 y capítulo 6 19 también podemos encontrar una doctrina que vale ser estudiada completamente. La esperanza, hermanos, es importante en nuestras vidas de cada uno de nosotros, y más si somos cristianos cotidianas, y toma relación con las acciones que uno desarrolla diariamente. Charles Sawyer escribió: de todas las fuerzas que ayudan a hacer mejor el mundo, ninguna es tan indispensable, ninguna tan poderosa como la esperanza. Hermanos, en todos los esfuerzos que haces en la vida, o de cada trabajo que hagas de tú en la vida, la esperanza puede jugar una parte virtual. Como por ejemplo, el labrador siembra y ciega con la esperanza de recibir del fruto, así como nos lo dice en 1 Corintios capítulo 9 y 10, si me pueden acompañar. 1 Corintios capítulo 9 versículo 10. Nos dice: especialmente por nosotros, si se escribió por nosotros, porque el que hará
debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Amén. Un ejemplo que quiero leerles, hermanos, es este. Si un alumno estudia cada día para poder ir aprendiendo o para poder prepararse en los años de su carrera exitosa, y se casa y establece un hogar con la esperanza de tener hijos y una vida rica junto con su pareja, es la esperanza, mis hermanos, de tener fe en Dios, ya que él se preparó, él puso en las manos la esperanza poder casarse, poder tener unos hijos, y desde pequeño él pudo tener una esperanza de que iba a obtener todo eso: hijos, una familia, un estudio. Pero simplemente la pregunta clave, hermanos, o la respuesta clave, la esperanza, es la que nos hace seguir perseverando día tras día. Punto número 2. La base o fundamentos para la esperanza del cristiano, y esperanza falsa o el fundamento equivocado. En algunas personas, la esperanza está basada sobre un fundamento fraudulento, de modo que su fundación se derriba fácilmente y su esperanza descansa sobre simplemente la arena, no sobre la roca, como nos lo dice en Mateo capítulo 7. En alguna de las esperanzas simplemente nos hacemos ilusiones. Pensamos que no se puede lograr las cosas a veces cuando la esperanza no la ponemos fijamente en Dios. A veces queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no conforme a Dios. En estos tiempos, hermanos, lastimosamente muchos rechazan el Evangelio de Cristo y arriesgan sus almas enteras por una esperanza fútil, una esperanza que no tuvo fruto, que su esfuerzo fueron en balde, ya que sin fundamento alguno, cuando esa persona muere y enfrenta la muerte, a menudo puede encontrar a sí mismo el anhelo o algún rayo de esperanza más allá del horizonte, cuando ya es demasiado tarde. Un ejemplo nos lo puede dar Robert G. Dice: quien pasó su vida denunciando el cristianismo y burlándose de la Biblia, se le pidió hablar en el funeral de su hermano Evan Clark Ingerson. Mientras miraba la forma silenciosa de su hermano, sus ojos se llenaron de lágrimas, y él reclinó su cabeza en el ataúd y lloró con esfuerzo. Se compuso y habló estas palabras memorables: la vida es un valle de angosto entre las frías y desnudas cimas de las eternidades. Nos esforzamos en vano para ver más allá de las alturas. Clamamos y la única respuesta es el eco de nuestros aullidos, de los labios y voz de los muertos que nos responden. No viene palabra alguna, pero en la noche de la muerte la esperanza ve una estrella, y el amor que escucha puede oír el susurro de una ala. La estrella y el susurro de una ala, hermanos, revela el anhelo profundo de tu corazón por la vida y por alguna palabra de esperanza de más allá del sepulcro. Cuán triste es que ha pasado toda su vida rechazando el único fundamento seguro que le hubiera dado la esperanza en Jesús y en el único evangelio, que es Dios. Hermanos, la esperanza del cristiano se debe basar en Dios simplemente, no hay otro lugar, y en cada una de sus promesas. Para eso nuestra fe y nuestra esperanza estará en las manos de Dios
como nos lo explica en Salmos capítulo 146, versículo 5, que dice, Salmo 146, versículo número 5, dice, bienaventurado aquel cuya esperanza está en Jehová, su único Dios. Y también es importante, hermano, lo que nos dice Jeremías 17, versículo 7. Les voy a dar un tiempo, hermano, porque ya ves. Jeremías capítulo 17, versículo 7 nos dice, ya que también va de la mano con el versículo y el capítulo que leímos anteriormente. Bendito el varón que confía en Jehová. Hermanos, si nuestra confianza o nuestra mirada está en Jehová, Él nos dará la paciencia y la única esperanza que Él puede darnos, que nos da tranquilidad. Romanos capítulo 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Si me acompañan, allá aclara que el que cree nunca será avergonzado, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 11 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado o defraudado. Amén. La pregunta es, ¿por qué las promesas de Dios son seguras? Josué dijo en Josué capítulo 21, versículo 45, ahí nos dijo Josué, ¿por qué es que las promesas de Dios son seguras? Josué capítulo 21, versículo 45, nos dice, no faltó la palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Cada una de las promesas se cumplieron, hermanos. Nunca nos defraudó. Porque cada una de las promesas fueron cumplidas y seguras. Cuando Dios habla, hermanos, o cuando Dios habló, fue porque siempre cumpliría su palabra. Todo lo que se anunció en las Escrituras, todo lo que dijo que haría, todas las promesas se realizarían tarde o temprano. Cada una de esas promesas se cumplirían. Bruce dijo, una esperanza que falla en su reconocimiento avergüenza al individuo, pero la esperanza basada en la promesa de Dios un seguro cumplimiento. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, que leímos anteriormente, Jesucristo es nuestra única esperanza. Nos enseña que Jesucristo es nuestra única esperanza. ¿Qué mejor promesa, hermanos? Y en Colosenses capítulo 1, versículo 27, si me pueden acompañar de igual manera. Colosenses capítulo 1, versículo 27, nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Amén. Hermanos, claramente nos dice que Cristo está en vosotros y también la esperanza de la gloria. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros es nuestra única esperanza. Aquí Pablo les insiste a los cristianos y nos habla a ti y a mí, hermanos, de la muerte de Jesús y el pago y el castigo por el pecado de cada uno de nosotros que Él pagó. De esta manera, librándonos de su culpa
como nos lo explica en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y ahí nos explica un poco más. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, por cada una de sus heridas fuimos sanados tú y yo, hermanos. Y no solo eso, sino que también nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por su paga, tú y yo fuimos libres. Si me pueden acompañar a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 nos dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por medio del Evangelio. Hermanos, aquí se afirma que según su gran misericordia de Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. El mismo Jesucristo, hermanos, confirmó esto cuando dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Según Juan, capítulo 14, versículo 19. Y si tenemos un corazón sincero, hermanos, Jesucristo estará en tu corazón de igual agradecidamente, si es que tienes un corazón sincero, y te ayudará a tener obediencia ante Él con la misma esperanza. Pero también nos da una base de seguridad en Jesucristo y en el Evangelio, como nos habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos da una seguridad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Mis hermanos, Jesucristo nos dio fe para creer y preservarla hasta el fin. El fin o hasta el último momento. Así que algún momento nos volvemos, y si algún momento, nos ponemos en problemas o estamos en problemas y las demás personas tratan de que nuestro ánimo o nuestro aliento se apague, no temamos, sino que confiemos plenamente, pongamos nuestra mirada plenamente en el Señor. Tenemos que levantar nuestra mirada, ya que el único lugar donde encontraremos una esperanza viva no la va a encontrar en la tienda, hermanos, sino la va a encontrar una seguridad eterna en el único, en Jesucristo. En Él podemos tener una esperanza viva, hermanos. Amén. Con esto pasaremos al tercer tema, que dice: hemos hablado sobre cuál es la importancia de la esperanza y la base y fundamento de la esperanza del cristiano, pero preguntémonos, ¿cuáles son las metáforas que describen la esperanza del cristiano? En la palabra de Dios se usan varios términos para describir la esperanza de un cristiano, hermanos. Y para eso quiero hablarles de dos de ellos el día de hoy. La esperanza es el refugio del cristiano, número uno. Es nuestra protección de cada uno de nosotros.
Y si me pueden acompañar a Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, nos dirá un poquito más sobre el refugio del cristiano. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que no para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Perdón, hermanos, que me atrasé poquito, mi computadora se me puso un poquito loca, se me movió un poquito. Cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, hermanos, juró que daría lo prometido sin cambiar completamente nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela a cada uno de nosotros, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos que Él nos dará lo prometido para cada uno de nosotros conforme a su voluntad primeramente. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, vemos que se ofrece un cuadro de nuestra esperanza como un refugio de las tormentas de la vida y la ira venidera, mientras nos aseguramos de la esperanza de la vida eterna. Según Tito capítulo 1, versículo 2, si me pueden acompañar. Tito capítulo 1, versículo 2, nos dice que con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los últimos tiempos eternos. Hermanos, así como el ancla sostiene un barco, asegurándolo durante tormentas y para mantenerlo seguro en los puertos o en cada orilla que ponen el barco, de igual manera la esperanza es como el ancla, hermanos, del cristiano para el alma. Ahí mismo en Hebreos 6, pero ahora en el versículo 18 y 19, podemos encontrar la segunda metáfora de la descripción de un cristiano. Si me acompañan a Hebreos capítulo 6, versículos 18 y 19, nos dice: al fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Como les dije hace un momento, hermanos, la esperanza es la cual tenemos como ancla en el alma en cada uno de nosotros. Esta figura no ocurre en ningún otro lugar de la Biblia, pero en los escritos clásicos griegos y romanos, y también en monedas antiguas que podemos hallar, un ancla a menudo se usa como un emblema de la esperanza. Según como nos cuenta un poco Robert Milligan, dijo: el ancla se convirtió en el símbolo de la esperanza para los cristianos en los siglos I y II. La ponían en sus alhajas, lápidas, etc. Las anclas en las naves se usaban para asegurarlas durante tormentas y para mantenerlas seguras en los puertos de abrigo. Para evitar el naufragio, las naves grandes llevaban
dos o más anclas. El ancla es importante en nuestras vidas, hermanos. Y no estoy hablando de un metal o que estemos cargando el ancla de un barco. Se está refiriendo a una ancla muy diferente, que es la esperanza en la vida del cristiano. Hechos capítulo 27, versículo 29, nos dice: y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Aquí los que estaban en la embarcación, hermanos, esto lo hacían por el temor que ellos fueran a dar contra escollos. Por eso es de que tiraban las anclas. Pero mis hermanos, de igual manera, la esperanza en la vida de un cristiano, segura y firme, y como leímos anteriormente en Hechos capítulo 6, 19, Él nos asegura que el ancla de la esperanza no se resbalará, ni perderá su agarre, será más firme y segura, mientras mantengamos firmemente nuestra esperanza en el único Jesucristo. Mientras nosotros estemos firmes en Jesucristo, el ancla no se irá a ningún lado, hermano. Siempre permanecerá allí, venga la tormenta que venga. Amén. Nuestra alma navegará y andará como en los mares de la vida hasta el puerto de abrigo eterno, que será Jesucristo, nuestro único refugio y descanso. Como lo dije, hermanos, anteriormente, tenemos como el ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta dentro del velo, como nos lo dijo en Hebreos, capítulo 18, versículo 20, nos dice, Hebreos 6, versículo 18 al 20, nos dice: al fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado el refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Cuando hablamos del velo, hermanos, se refiere al que estaba en el templo y separaba el lugar santo del lugar santísimo, ya que el velo era el simbólico de la muerte, y del lugar santísimo era el simbólico del cielo de igual manera. Hebreos nos dijo que nuestra ancla y esperanza alcanza hasta el cielo, donde Jesús ya entró como nuestro precursor. Él estará como nuestro sumo sacerdote para presentarse ahora por nosotros ante Dios para la expiación de nuestros pecados. Amén. Mientras Cristo esté allá, nuestra esperanza en Él está firme. No habrá ningún peligro, hermanos, como lo puede decir el poeta Delisech, escribió: el ancla de hierro del marinero echa abajo la profundidad del mar, pero el ancla esperanza del cristiano se avienta hacia arriba a las profundidades del cielo, y pasando por las aguas sobre el celestiales encuentra ya su fondo y asimiento firme. También dijo: la esperanza es como un gancho celestial
va hasta el cielo y se hace del trono de Dios. Esto es porque la esperanza, el ancla de nuestra alma, nos mantiene firmes y seguros. La esperanza es tan segura como Dios mismo. Con esto pasamos al cuarto tema que trae para qué deberíamos esperar en el cristiano, para qué deberíamos esperar tú y yo, para aquellos que están esperando una esperanza. Pablo declara que él había perdido todo para ganar a Cristo. Él dejó completamente todo para poder llegar a los pasos de Cristo. Según Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 11. Pablo consideraba lo terrenal como basura al fin de conocimiento de Cristo primero. No le importó perder todo, como vemos, Pablo está poniendo en una balanza todos sus logros humanos, los cuales habían sido muchísimos, más que muchos en aquellos tiempos, ya que era notable en aquellos tiempos. Contra la salvación o justificación por fe o el ser hallado en él, el resultado es aplastante, hermanos. Todo lo que había logrado Pablo, y es que tenía muchísimo valor frente a los hombres, era ahora basura, no solo sin valor, sino un estorbo, dice Pablo. En el otro lado de la balanza también se encuentra este incomparable valor de conocer a Cristo Jesús primero. Él se ha hallado en él. La clave de Pablo de la pérdida de valor de los primeros es descubrir el valor de lo seguro primero. Pablo dijo en Corintios capítulo 15, versículo 19, que dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Y si me acompaña más adelante a 1 Tesalonicenses capítulo 14, versículos 16 al 17, veremos cómo el cristiano ahora, hermanos, por causa de la resurrección de Cristo, espera con un entusiasmo su propia resurrección cuando regrese Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 nos dice: pues el Señor mismo descendería del cielo como voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, del Señor el aire, y así estemos con el Señor siempre. Este gran hecho, hermanos, se conmemora en el acto del bautismo, ya que a veces hay personas que se bautizan sin saber la razón, qué es lo que significa. Aquí tenemos unos ejemplos sobre el bautismo. El bautismo puede apuntar en dos direcciones, hermanos: hacia atrás, a la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y hacia adelante, a la resurrección gloriosa del creyente. Cuando tenemos la esperanza, hermanos, de una plena o completa salvación, como ejemplo, creemos y obedecemos el Evangelio. Nos puede quedar claro que somos salvos de todos nuestros pecados por creer y obedecer al único, al Hijo, de cada una de sus promesas. Pero la verdad, hermanos, y tristemente muchos de nosotros en estos tiempos podemos ver nuestra salvación, no podemos ver a nuestra salvación al final o completa hasta entrar en la vida eterna que nos promete Jesucristo.
Pablo nos dice o nos da a entender en Romanos capítulo 8, versículo 23, que para los creyentes ese gemido es un anticipo del plan que Dios tiene para los creyentes, para los que creen en Él. Pero ¿qué tipo de gemidos nos habla, hermanos? Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adoptación como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Estos gemidos, hermanos, es un anticipo del plan que Dios tiene para cada uno de nuestros cuerpos. Nuestros propios gemidos nos pueden conducir a la gloria, pero no solamente en el espíritu, sino también en la redención de nuestros cuerpos físicos también. Si buscamos en el Nuevo Testamento, hermanos, se refiere mucho a la salvación en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Tiempo número 1, el evento pasado. Estamos hablando del pasado, mis hermanos, cuando por la gracia de Dios obedecimos el Evangelio y dejamos todo aquello que estorbaba venir a los caminos de Dios y recibimos el perdón por todos nuestros pecados pasados, fuera cual fuera. Y para eso nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículo 24, dice: porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Hermanos, cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza, pero pensemos bien, hermanos, una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. Y se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué bueno? ¿Por qué aquello que se ve no es una esperanza? Bueno, muchos dirán, ¿para qué esperar lo que ya se ve? Si ya lo tienes en tus manos. Ahí podemos encontrar la esperanza. Pero si tú te refugias en lo que ves, estás equivocado. En cambio, mis hermanos, nosotros como creyentes estamos esperando lo que aún no podemos ver, que es una gran diferencia. Lo esperamos con mucha paciencia, pero de igual manera el Espíritu nos ayuda en cada una de nuestras debilidades a seguir esperando por aquello que no se ve todavía. Tiempo número 2, la experiencia presente. Mientras tú y yo crecemos, hermanos, y maduramos día tras día en Cristo y en la gracia del Señor, ya que todo procede de Dios primeramente, y nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, ya que Dios nos ha llamado a ser la luz en medio de la oscuridad. Pero para que nosotros resplandecemos, necesitamos estar dispuestos a ocupar espacios donde la oscuridad predomina y no se puede ver. Para eso debemos de ser fieles y guardarnos de su unión, y que nos aferremos a la palabra de Dios día tras día, cuando vengan los momentos más difíciles. Una esperanza futura, hermanos. Todos tenemos una esperanza futura, o todos pensamos en una esperanza futura. Muchos tenemos planes. Cada uno son diferentes planes, pero al final todos tenemos una esperanza futura, la cual cada uno de nosotros anhelamos
y hacia el cual seguimos durante todas nuestras vidas. Yo quiero tener una casa, yo quiero que mis hijas estudien, yo quisiera, no sé, tener otro carro, no sé. Tenemos que tener una esperanza, hermanos, una esperanza en Cristo, confiar plenamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 nos dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Nuestra confianza y nuestro amor, hermanos, nos pueden proteger del pecado como una armadura fuerte. Y si nunca dudamos de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco, si es que no dudamos. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermanos, y no nos ha llamado para castigarnos, sino para que recibamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La plena salvación incluye una adaptación también y una redención con Dios, ya que nos da nuestra plena adopción, como hijos únicos, como nos lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 23. Romanos capítulo 8 versículo 23 dice: y no solo a ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, y guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Tú y yo nos hicimos hijos de Dios cuando creímos, hermanos, y fuimos bautizados en Cristo. En Romanos capítulo 8, 23 que leímos, Pablo se refiere a una adopción que es la resurrección final, cuando seremos pública y universalmente reconocidos como los hijos de Dios. Esta persona dijo: la redención del cuerpo es cuando recibimos nuestros cuerpos espirituales, nuevos hechos en la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo, en la herencia que está reservada en los cielos. Para nosotros es la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 y 5. Si lo podemos leer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 y 5 nos dice, y nos enseña que una vida eterna en la presencia de Dios es lo que nos espera a los que fuimos hechos sus hijos. Esto también constituye una herencia que no se corrompe ni se destruye, y que se asegura y que será segura, y preciosa a la vez, hermanos. Y solo fue reservada y perseverada por Dios para cada uno de nosotros que fuimos sus hijos. Dos factores muy importantes de la plena salvación, hermanos, es la esperanza de la vida eterna y la esperanza de ver y compartir la gloria de Dios. Pablo nos dice, o nos da a entender, una de las razones de ser cristiano es en la esperanza de la vida eterna, cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y para eso nos lo explica en Marcos capítulo 10 versículos 17 y 19. ¿Por qué me estoy pasando versículos, hermanos? Porque ya los leí anteriormente. Entonces, para no volverlos a leer, por eso es que a veces no los leo. Marcos capítulo 10 versículo 17 al 19 nos habla la historia del joven que le preguntó a Jesús cómo recibir la vida eterna.
Marcos capítulo 10, versículos 17 y 19. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno y corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no huertes, no des falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, el hombre quiere vivir eternamente y en Jesucristo claramente lo puede hacer si es que confía plenamente también, ya que la dádiva de Dios es vida eterna, como nos lo explica en Romanos capítulo 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y qué mejor demostración, hermanos, del amor de Dios en este capítulo que todos casi se lo saben de memoria, Juan 3:16, de tal manera, un versículo que cada uno de nosotros lo deberíamos de saber. Amén. Ahí nos demuestra Dios su amor por cada uno de nosotros. ¿Y cómo no estar gozosos, hermanos, de la esperanza de ver y compartir la única gloria de Dios, ya que nosotros como creyentes nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y por el pecado del hombre fuimos destituidos de la gloria de Dios también. Mas ahora en Cristo no solo veremos la gloria de Dios, sino compartiremos esa gloria con cada uno de los que estén a nuestro alrededor. Según Juan capítulo 17, 24, los apóstoles de Jesús vieron la gloria de Dios cuando Jesús oró con cada uno de ellos. En Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me ha dado porque me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Los apóstoles, mis hermanos, habían visto la gloria de Cristo aquí en la tierra. Pero Pedro, Jacobo y Juan vieron algo de su gloria en la transfiguración de Jesucristo, según Lucas capítulo 9, versículo 29. Nos dice que mientras oraban en el rostro de Jesús y sus ropas se hacían blancas y resplandecientemente, Lucas capítulo 9, versículo 29. Nos dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandecientemente. De igual manera, hermanos, en Hechos capítulo 26, versículo 13, también nos dice que Pablo vio la gloria de Cristo en el camino a Damasco. Pablo nos da a entender que el cristiano ha resucitado con Cristo para buscar y mirar las cosas del cielo y no las de la tierra, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vio vuestras vidas se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Ahí mismo en el versículo que acabamos de leer, hermanos, Juan nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él.
Pero parte de nuestra gloria será que tendremos un cuerpo como el cuerpo de la gloria suya. Y nos lo explica en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que tendremos un cuerpo de la gloria suya. Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas de a sí mismo. Nuestros cuerpos nuevos serán, hermanos, incorruptibles, serán gloriosos, poderosos, espirituales, según 1 Corintios capítulo 15, 42. Así está bien la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible y tendremos un hogar glorioso, según capítulo de Juan 14, versículo 1 al 3, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para nosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Y la bendición no se acaba ahí, hermanos, sino que también llevaremos una corona de gloria cuando Él aparezca, cuando aparezca el príncipe, según 1 Pedro capítulo 5, 4. Y cuando Él aparezca, el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmarcesible de la gloria. Pablo estaba en lo correcto, hermanos, cuando dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Con esto voy a pasar al quinto y último tema, la necesidad para la esperanza en estos días y la tragedia de una vida de esperanza o sin esperanza. Nuestro mundo necesita muchas cosas, ciertamente, hermanos. Una necesidad para el creyente o el no creyente está en la esperanza. Y la ponemos en nuestra lista como la primera cosa, la esperanza. ¿Quién no necesita la esperanza, hermanos? Muchas personas son como los gentiles acerca de quién es Pablo. Escriben que están sin esperanza y sin Dios en el mundo típico. Muchos de ellos antes de venir a Cristo, los gentiles estaban en el mundo de Dios, pero no tenían un verdadero conocimiento quién era Dios. Al igual que muchos creyentes creen que tienen algo de evidencia a su favor, amor, pero ninguna esperanza de pensar eternamente en Jesús. Esto es cierto de todos los pecadores que no conocen a Dios, están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Quisiera leerles esto, hermanos, que pasó una historia verídica en Los Ángeles, que dice que en Los Ángeles se quedó un letrero en el Federal Building, edificio federal, en el Boulevard Wilshire, que decía, sin hierba no hay esperanza. Aparentemente la única esperanza que ellos habían experimentado estaba en el mundo de fantasía, inspirado por la marihuana. Cuán triste, hermanos, que su letrero no decía, sin Dios no hay esperanza. El mismo número de las palabras, pero un mundo de diferencia. El significado, hermanos,
Hay una falta de esperanza en nuestro mundo. Dante, en su libro El infierno, dijo y escribió que encima de las puertas del infierno están escritas estas palabras: abandonen toda la esperanza los que entran aquí. Esto es cierto para los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, dando distribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, porque hay un Dios de amor, hay buenas nuevas también para la humanidad perdida también, y hay una esperanza de vida para aquellos que todavía no creen o que no están bien con Dios. Hay una esperanza de igual manera. Una nueva vida con esperanza trae muchas bendiciones. Según Víctor Hugo escribió, la palabra que Dios escribe en la frente de cada hombre, esperanza. Jesús vino y según su gran misericordia nos hizo renacer, a ti y a mí, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Antes de ascender Jesús de nuevo al cielo, dijo a sus apóstoles: voy pues a preparar lugar para vosotros, y así, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, claramente Jesucristo nos dio la esperanza para cada uno de nosotros. Dios da algunas de las bendiciones de la esperanza, como por ejemplo el gozo, la paz, según Romanos capítulo 15, versículo 13. Pablo oró y dijo esto: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del único Espíritu Santo. Qué gran privilegio, hermanos, que el gozo y la paz son bendiciones que Dios nos brinda a cada uno de nosotros y nos da para que ejerzamos la esperanza en Él, quiere que abundéis en esperanza, y por medio del Espíritu Santo también seamos capacitados para hacerlo. Y va de la mano, porque también la esperanza produce perseveración y paciencia para nosotros, como nos lo da a entender Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Mis hermanos, si esperamos lo que nos está esperando en el futuro, con paciencia y con una esperanza ligera en Dios, y guardamos sus mandamientos, tenemos todavía la esperanza de obtenerlo. Amén. Tal vez podemos encontrar lo podemos encontrar en un futuro al distante. Nadie dijo que sería al siguiente día. Pueda que tome mucho tiempo para obtenerlo, el objeto de nuestra esperanza, pero Dios nos da la esperanza sincera, hermanos, que combina con una fe genuina, que persevera y la guardará. Jesús contó de un siervo que perdió su fe en el regreso de su maestro y dejó de esperarlo. Comenzó a vivir en la iniquidad. Para consternación suya, su maestro volvió y lo castigó severamente. Este siervo número 1 perdió su aguante cuando perdió su fe, y su esperanza cuando perdió su fe también. Todo lo perdió simplemente por no esperar
por no tener paciencia. De igual manera, hermanos, puede que a veces nos Solucione las cosas, pero Dios nos da la paciencia, el tiempo para poder seguir esperando en Él. Un hombre llamado Paul Constantemente alentaba a los cristianos primitivos a no desmayar en su servicio. Efesios capítulo 3, versículo 13 nos dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Hermanos, esto se refiere sobre los frutos del Espíritu Santo, y nos da a entender que no solo solo habrá amor y paz, sino que también ternura, bondad y control propio en autodisciplina de cada uno de nosotros. Pero hermanos, el desaliento, la falta de confianza puede que muchas de las veces destruya al cristiano débil. Pablo afirma que Dios nos amó a cada uno de nosotros y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia suya. esa buena esperanza nos dice que no nos cansemos, hermanos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Como nos lo da a explicar En Gálatas capítulo 6, versículo 9, que no nos cansemos, hermanos, sino que sigamos adelante, ya que si nos cansamos, segaremos tú y yo, si no seguimos perseverando. Gálatas capítulo 6, Versículo 9 dice: ya que si nuestra creencia la ponemos firme en las promesas de Dios, Él nos dará la esperanza que nos sostendrá a cada uno de las pruebas que pasemos. Ya casi voy aterrizando, hermano. Alejandro Campbell tuvo un debate con Robert Oner en 1828 sobre el tema de la existencia de Dios. En preparación para el debate, el señor Ones visitó al señor Campbell en su hogar en Bethany, Virginia, ahora Virginia Occidental. Pasado su vida negando a Dios, a Cristo y a la inspiración de la Biblia, en una de sus excursiones alrededor de la granja llegaron al cementerio familiar del señor Campbell, donde el señor Oner paró y se dirigió al señor Campbell diciéndole: tengo una ventaja sobre el cristiano, no temo morir. La mayoría de los cristianos temen la muerte, pero si se arreglaren, unos cuantos asuntos de mis negocios, estaría yo perfectamente dispuesto a morir en cualquier momento. Contestó el señor Campbell: bueno, dices que no temes la muerte. ¿Tienes alguna esperanza en la muerte? Después de una pausa, solamente el señor Oner contestó que no tenía ni una esperanza. Y replicó el señor Campbell, dijo, señalando a un buey cerca: entonces estás en un mismo nivel con ese animal bruto. Él ha comido hasta saciarse y se queda parado en la sombra, ahuyentando las moscas con su cola, y no tiene ni la esperanza ni miedo de la muerte. Para terminar, quiero leerles esto, hermano. Que dijo William Barker, escribió: la esperanza del cristiano no es simplemente una esperanza temblorosa y vacilante, que quizás sean verdaderas las promesas de Dios. Es la expectación confiada en que
no pueden ser otras cosas más que la verdadera confianza y la y mirada en la única esperanza que nos brinda Dios Jesucristo a cada uno de nosotros conforme a sus riquezas, ya que Él nos brinda paciencia, tranquilidad, pero no simplemente eso llega así de la nada, sino nosotros perseverando, buscando su evangelio día tras día. No queramos que las cosas nos lleguen de la nada, hermanos. Sigamos perseverando Cada día escudriñando su palabra y verán, hermanos, una gran diferencia. la diferencia que solamente Jesucristo puede brindar en cada uno de nosotros. Amén. Con esto termino el día de hoy. Si puede inclinar su rostro Y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres Tú, mi Dios. te doy gracias, Señor Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor Padre. Gracias por tu misericordia, Padre, porque tú eres el único, Señor Padre, que nos puede brindar, Señor, tu amor, Padre. Te pedimos, Señor Padre, que tú hables, Señor, cada vez a nuestras vidas, Señor Padre. Y aquel, Señor Padre, que batalla, Señor Padre, con su paciencia, Señor Padre. Aquellos, Señor Padre, que su mirada, Señor Padre, no están, Señor Padre, en ti, Señor Padre. Aquellos que han perdido la esperanza, Señor Padre, ¿quién eres tú, Señor Padre? ¿De qué harán, Señor Padre? Te pido, Señor Padre, que puedas obrar en sus vidas, Señor Padre, ya que tú eres el único, Señor, que tú nos puedes dar esa única tranquilidad, Señor Padre. Tú nos haces descansar en ti, Señor Padre, conforme a tu amor, Señor Padre, a tu seguridad, Señor Padre. Y así, Señor Padre, como el ancla, Señor Padre, ayúdanos, Señor Padre, a sostenernos, Señor, ya que tú nos brindas un ancla, Señor Padre, que se mantiene firme, Señor Padre, que no se desvía, Señor, que no se va, Señor, por cualquier cosa, Señor, sino que tú nos mantienes, Señor, firme día tras día, Señor Padre, por tu amor, Señor Padre, porque tú, Señor Padre, diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor Padre, y es por medio, Señor Padre, que hemos sido salvos, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo en ti, Señor Padre, ya que a muchos nos cuesta, Señor Padre, a muchos cuesta, Señor Padre, saber quién eres tú, Señor Padre. Abre entendimiento, Señor Padre, tus vidas, Señor Padre, y dirígelo, Señor, día tras día, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor.